Bueno, entonces, ¿qué hace competitivo a un inmigrante para venir a Canadá en el 2020? Idiomas, Primero el idioma, edad. la edad. ¿Qué ¿Qué, edad más o menos, no? ¿Qué edad la edad que debe ser? más, o sea, Pues lo vamos que a hemos hablar un visto es que hay poco. varios programas, ¿no? Y dependiendo de los programas, pero por lo menos en el que nosotros aplicamos, que fue el Express Entry, Ujú, en ese daban un puntaje dependiendo de la edad, ujú, que iba como desde los 18 hasta los 45 años, ok, o 19, como que es en ese rango es que dan puntos, ¿cierto? sí. Por lo menos en Express Entry. Pero los puntajes mayores de Express Entry en cuanto a edad van hasta los 29 años. Estaban en Después de ese los punto en la 30 mitad, ¿no? años, tú comienzas a perder puntos. ¿Sí? Ok. Entonces creo, no estoy segura en este momento cuánto es el puntaje máximo de Express Entry, creo que para edad. No sé si son 100 puntos, 50, lo Ok. que sea. El caso es que después de los 30 años, si te daba a los 29 tenías 100, pues después de los 30 ya comienzas a disminuir a 99. ¿Sí? Porque digamos acá pregunta, por ejemplo, Martín Emilio, ¿se puede emigrar con 52 años? Entonces, sí, muchas personas ya con edades que superan los 45 años, que lo que estamos hablando, que en el Express Entry máximo hasta el 45 dan puntos, pues ya de ahí en adelante, pues en ese caso sobre todo el Express Entry, pues no te darían puntos. Entonces lo que hemos escuchado pues de la consultora Sandra Martínez, que es la consultora autorizada de migración que recomendamos, es que ella dice que para personas que ya superan esa edad, pues lo ideal es que en otras áreas, como decía Shirley, el tema del idioma, el tema profesional y el tema de experiencia laboral, pues tenga un perfil mucho más alto. Es decir, si la persona tiene ya superado los 45 años, pues se esperaría que por lo menos tuviera un posgrado, un PhD y un nivel alto de inglés o de francés y que tenga una experiencia laboral de 10 15 años para que supla ese puntaje que le están quitando por la edad. Ujú. Es básicamente eso. Y pues ya tendría que mirar otras opciones de otros, como otras provincias o otros programas migratorios, que de pronto sí la edad no sea tan relevante, pero sí su profesión, su perfil, porque en algunos programas como provinciales, sobre todo, espera Canadá algunos perfiles muy específicos, como son, por ejemplo, conductores de camiones, por ejemplo, que creo que es en Saskatchewan ese programa, pero le exigen inglés igual, pero puede que en ese momento la edad de pronto no No sea sea tan relevante, tan pero sí que importante. tenga la experiencia, que sepa certificar eso, que sea un conductor certificado y pues que cumpla ese requisito en el idioma que le van a pedir. Ujú. Entonces eso es lo importante, o sea, básicamente es el idioma y hablando pues precisamente de lo que tú decías de Express Entry, es sencillamente, es uno de los caminos que hay, pero básicamente es puntos, o sea, ahí ser competitivo es tener la mayor cantidad de puntos. Ujú. Y Express Entry, viéndolo un poco a fondo, tiene una particularidad y el otro día lo estábamos viendo, pues ahora colocarles la página en donde ellos pueden hacer más o menos como la especie de simulacro para colocar más o menos de acuerdo a su idioma qué puntaje podrían tener para que puedan ellos irse haciendo la idea. Entonces, Sí, el eso otro es día importante. Pero nosotros, eso es para en general o eso es solo es para Express Express Entry, Entry. eso es únicamente Oh, Express Entry, ¿ok? sí, Entonces, es que lo que yo veo y precisamente lo que hablábamos contigo es que hicimos una evaluación, ¿no? uh-huh, uh-huh. Con un perfil bastante alto. Hicimos una evaluación con un perfil de un PhD, o sea, tener un doctorado, estar dentro de más o menos nuestra edad, teniendo 35 años, que pues eso ya comienza a bajar puntos, teniendo el nivel máximo de idiomas y teniendo el nivel máximo de experiencia, pues que puede aplicar para el programa. Pues no hay un nivel máximo, perdón, el nivel mínimo de experiencia. Y los puntos no superaban los 460 puntos. No, es que entonces la realidad es que para las personas que están en Latinoamérica, y nosotros lo vivimos, si cuando estábamos en Colombia no hubiéramos podido aplicar al Express Entry, Ajá. porque nuestro nivel de Entonces, idioma en ese momento y perfil profesional teníamos solo nuestro pregrado, entonces no alcanzábamos, es muy exacto. complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace Express Entry? Express Entry es un programa que
está un poco más desarrollado, desde mi punto de vista, está un poco más desarrollado para las personas que ya están en Canadá. Acá, sí. ¿Por qué? Porque hay algo importante y es la experiencia canadiense. ¿Sí? Entonces, por tener experiencia canadiense, pues obviamente te van a dar un poco más de puntos. Entonces, pues sencillamente eso es algo que hay que evaluar. Déjales la página para que ellos puedan hacer el ejercicio, para que ellos puedan ver su ejercicio y puedan pues más o menos tenerse una idea de cuál puede llegar a ser su puntaje dentro del ¿Es esta? Mira, dice, use this tool. You're eligible for at least one Express Entry program. Entonces ahí comienza a hacerles una serie de preguntas, pues cuál es su estatus, si están solteros, casados, en fin. Y comienzan pues a preguntarles si tienen un programa de pregrado, si tienen maestría, si tienen doctorado. Entonces, por ese lado Express Entry digamos que es un poco cerrado para nosotros como latinos también, porque nuestro nivel de idiomas no va a ser competitivo comparado con el nivel de idiomas de una persona de Filipinas, por ejemplo. Okay. O sea, la competitividad ya me dijiste, o sea, el idioma y la edad son un punto bastante relevante. Idioma de edad es un punto bastante relevante, experiencia es muy relevante, pero les digo que lo más relevante va a ser la experiencia laboral en Canadá. Personas bien del área de los estudios, ¿no? Porque pues es el camino como que nos puede llegar a llevar por lo menos a salir del país, ¿sí? Okay. Por lo menos a salir del país en donde nosotros estemos, ya teniendo nuestra visa nuestra visa de estudiante con nuestro permiso de estudio. Eso ya nos lleva por lo menos a salir y comenzar a mirar cuáles son las opciones que tenemos en Canadá. Entonces, sencillamente, pues cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros terminamos ese programa, pues lo que nosotros necesitamos es tener la experiencia canadiense. Y lo ideal es que obviamente se tenga una experiencia canadiense dentro de trabajos que son calificados, ¿sí? No es por decir que las personas que venden hamburguesas no merezcan migrar, pero sencillamente no es un trabajo que requiere de cierta capacidad como tal o de cierta habilidad, digámoslo así, profesional, que realmente diga Canadá, hombre, Sebastián, te necesito porque es que lo que tú me estás mostrando en este perfil y lo que tú me estás mostrando aquí, pues es algo que me apetece como empleador y como país para ofrecerte a ti la oportunidad de que migres, ¿sí? Entonces, sencillamente esos trabajos que son trabajos calificados, ¿sí? Como ser administradores, como estar trabajando de pronto, como en nuestro caso que yo era asistente de investigación, que son trabajos que digamos que pueden llegar a dar una posición laboral un poco mucho más llamativa para pues, los empleadores y para el sistema de migración. O sea que entonces, vamos resumiendo, finalmente, el Express Entry, que es un programa embudo donde la persona puede aplicar a su residencia permanente en este momento, que es como el pilar que lleva desde el 2015. 14. Siendo realistas, no sería para las personas en Latinoamérica. En este momento, porque existe un punto muy alto de puntaje. No es que no sea para las personas de Latinoamérica. Sí puede ser para las personas de Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que necesitas tener el nivel máximo de idiomas, o sea, cuando tú presentes tu IELTS, sacar el puntaje máximo que es 10, 9, 10, es el puntaje máximo, o sea, necesitas estar en el tope de IELTS, necesitas estar dentro de las edades competitivas, por lo menos no pasarte de los 29 a los 30 años, ¿sí? Si ya comienzas a bajar pues hacia los 35, tener en cuenta que se van a ir bajando pues el puntaje de la edad, y además de eso, pues o tienes maestrías o tienes doctorado para que sencillamente pues seas mucho más competitivo. Express Entry es algo que se mueve por puntos y ahorita todas las como invitaciones a aplicar han sido de puntajes de 400, digamos 450 hacia arriba, ¿sí? Que es algo supremamente competitivo. Vimos unos puntajes. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esas caras? Es que me están diciendo que no me están escuchando por mi micrófono. Pues pero habla yo por sí el me mío. Escucho bien. Entonces, sí, me dijeron que hablara por el tuyo. Dale, sí. Perdona, continúa. Es que comienzo a hacer unas caras y yo quedo como que no estoy diciendo nada de acuerdo. Ok, whatever. El caso es que los puntajes, pues, necesitas puntajes de 450 para arriba. Vimos una extracción el año pasado que fue de 420 puntos.
¿sí? O sea, que es un puntaje bajo. Cuando nosotros hicimos nuestro perfil de Express Entry, nuestro puntaje, o sea, estuvimos muy cerca para que nos invitaran a aplicar como casi el mismo día que lo creamos, pero estuvimos por un punto a que nos invitaran a aplicar en esa época. Y realmente, créanme que un punto en Express Entry es muy complicado para que suba. Después cumplí años y nos bajaron el puntaje, como 5 puntos perdimos ahí. Entonces, o sea, es algo que no se queden dormidos en los procesos de migración. Muchas veces, esa es la otra cosa, hay que ser proactivos, ¿sí? Los programas de migración básicamente los pueden encontrar metiéndose o ingresando a cada una de las páginas de cada provincia y ahí aparece como cada uno de los diferentes programas que hay, cada provincia, pues qué es lo que ofrece y aparece todo lo que necesitan para hacer el proceso de migración, ¿sí? Realmente uno no necesita como tal un consultor de migración para hacerlo, porque si tú eres juicioso y te pones las pilas a leer y a hacer la tarea como si, mejor dicho, piensen que ustedes están en la universidad, están estudiando y tienen que estudiar para un parcial, ¿sí? Para un examen que es muy complicado, es el examen final. Entonces siéntense, escojan cada una de las provincias, revisen cada una de las páginas y comiencen a mirar. Bueno, pero estás diciendo algo bien importante, que sabes que es que hoy hablábamos en el grupo de Telegram, es que alguien me decía hoy que consultó con el CI Canadá y le estaban cobrando como $6,000 de honorarios por el proceso hasta llegar a la residencia. Claro, es que eso no es entonces, económico. Obvio, es una cifra altísima. Y nosotros invertimos como $500, ¿no? Pagamos como 4 o 5 horas. Coloquemos que invertimos de asesorías por el consultor en nuestra época. $620 porque pagamos la primera asesoría que nos costó los 120 Tuvimos y después varias pagamos otras 5 horas adicionales. Pero pues obviamente en esas 5 horas que pagamos adicional fue cuando nosotros llenamos nuestro perfil de Express Entry y toda la cosa. Entonces en esa época que era Guillermo, nuestro consultor, él nos guió cómo hacer todo el perfil Express Entry, cuáles eran los códigos que teníamos que colocar, todo ese tipo de cosas. Entonces la recomendación para ser un inmigrante altamente competitivo es mejorar su perfil en cuanto a la profesión. O sea, si realmente sí o sí debe tener una profesión, o sea, sí, claro, algún perfil profesional que pueda entrar, y para eso pueden mirar el tema del NOC, ¿verdad? Express Entry se basa sí, con así no NOC. sea el Express Entry, porque ahora los programas del norte, de los territorios del norte, también aplica el tema del NOC, okay, y esos puntajes que son 0, A, B, C, bueno, hemos hecho videos sobre eso. Pero entonces, sí o sí, un perfil profesional, que tengas una carrera y que pues pueda ser competitivo. El tema del idioma también, primordial. Entonces tenemos ahí en nuestro canal un video donde recomendamos varios canales de YouTube donde ustedes pueden ir a ver y empezar cursos completamente gratuitos con información que hay en YouTube, para poder darle fuerte al inglés, porque sí o sí lo van a requerir. Y ser proactivos. Sencillamente todos los días. Ser proactivos. Es algo que ustedes tienen que pensar, si finalmente su meta es migrar a Canadá, es que esto es un proyecto de vida. Porque pues van a trasladar absolutamente toda su vida desde su país de origen hasta acá. Entonces hay que ver a Canadá como un proyecto de vida, o sea, como si fuera ese nuevo bebé que ustedes van a comenzar pues a nutrir, ¿verdad? Y ustedes van a comenzar a verlo crecer. Entonces, ¿qué hace uno con un bebé? Pues uno lo está alimentando, ¿cierto? ¿Cómo alimentas el sueño de Canadá? Pues estudio inglés, me pongo a investigar cuáles son las provincias, cuáles son las 10 provincias de Canadá, cuáles son los 3 territorios de Canadá y comienzo a sacar o a desglosar pues esa información, toda esa información que todo está en la página oficial, absolutamente todo está en la página oficial, ¿sí? Pero sencillamente si yo me quedo sentado esperando, es que me voy a ir a Canadá, sí, en un año. El año va a pasar, ya nosotros nos pasaron casi 6 años acá. ¿Sí? Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión, muy seguramente seguiríamos en Colombia,
pues haciendo lo que estábamos haciendo, lo que sea, pero finalmente los 6 años pasaron y nunca hicimos nada, ¿sí? Pero entonces es eso, es algo que ustedes se coloquen como esa meta, que sean realistas, ¿sí? Y comiencen a trabajar poquito a poquito por ir obteniendo ese gran proyecto y ese gran sueño que es Canadá, la residencia permanente de Canadá. Entonces, hoy precisamente estaba hablando con una persona que me estaba diciendo como que el clima pues de esta zona es lo que más le llama la atención. El clima no importa, porque finalmente el frío usted se lo va a aguantar y usted se va a hacer a la idea y ya. La única recomendación que yo les doy es que traten de llegar por lo menos a mediados de junio, julio, para que ustedes vean la luz, o sea, lo que es el verano, vean esa luz al final del túnel. Cuando se termine el invierno va a llegar ese verano que yo ya conozco, ¿sí? Entonces, traten de no llegar en invierno porque va a ser un golpe muy fuerte, porque es frío, porque es muy largo, es mucho tiempo. Entonces, por eso les recomiendo que traten de llegar por lo menos en esa época del verano, ¿sí? Pero sencillamente el clima no importa. Cuando ustedes tengan su residencia permanente, ya se pueden mover a donde quieran. Exacto, eso me parece bien importante, mi amor, ¿sabes por qué? Porque finalmente hay muchos creadores de contenido en YouTube que están en diferentes regiones de Canadá y pues compartimos todos estos videos para las personas en Latinoamérica con mucho ánimo y para poder ayudar a otros inmigrantes que también vengan a este maravilloso país. Pero no se enfoquen es que me gusta más cierta región porque los videos que muestra fulanito de tal me gustan más, esa región me parece espectacular. No se basen en eso, porque es que depende de cada perfil, su perfil. Acá donde nosotros estamos en esta región, pues el clima no es tan extremo, pero puede que si, por ejemplo, tú eres un ingeniero de petróleos, esta área acá no hay petróleo. Acá no hay nada que Acá hacer no hay de nada eso. que hacer una persona. Y Alberta es la región petrolera, por ejemplo. Entonces, allá es donde tú tienes que ir. Que es un poco más frío el invierno, sí, pero los veranos son más cálidos y se disfruta mucho mejor. Entonces, los climas hay muchas variables. Entonces, iniciando, enfóquense en poder saber, según su perfil profesional, cuál es la mejor opción. No en que, hay el clima o esa región o es que esa ciudad me gusta más. No. Al comienzo, sean inmigrantes competitivos y enfóquense en que así de pronto el clima Hay que guerreársela. sea más extremo o que de pronto no les guste esa región, vayan a guerrearla a esa ciudad donde su perfil profesional, a trabajarlo fuerte hasta que ustedes se hagan residente. Ya teniendo ustedes esa tarjeta de residente, que fue lo que nosotros hicimos, nos fuimos ya de la región porque donde es ese lugar preferíamos otro lugar, ¿no? Bueno, comenzamos a viajar con Y la comenzamos a motorhome, viajar. entonces eso ya es diferente, o sea, la vida nosotros Exacto. cambió de una manera que no esperábamos y no era planeada al principio, pero sencillamente cuando nosotros llegamos vivimos 3 años en Ontario, trabajamos fuerte, nos aguantamos el invierno en Ontario que también pues es sumamente bravo, digámoslo así, entonces pues sencillamente es hacerse a la idea que hombre, Canadá hace frío y ya, ¿sí? Así. Porque Nada aquí que donde ver. estamos también es frío como un berraco, que no es tan extremo de -20, pero es 2 grados, Sí. que finalmente sí o sí vas a aguantar frío. Este Bueno, país, y el clima eso es una mala palabra. adapta. Uno no aguanta frío. Eso. Eso es falso. Uno no aguanta frío. Te Porque tienes usted mal no. adaptado, Sí, mal las preparado. personas que sufren de frío en el invierno, en la calle, es porque están mal preparadas, porque no tienen buen gorro, porque no tienen buenos guantes, porque no tienen una buena chaqueta, ¿sí? Si usted está sufriendo de frío, revise cómo está vestido para poder salir a la calle, porque sencillamente uno no aguanta frío en Canadá, sino que está mal preparado para eso. Y pues sencillamente el frío es porque uno sale a coger el bus, a limpiar el carro, lo que sea, y ya, finalmente uno siempre está en los interiores, pues a menos que esté pues trabajando, limpiando la nieve y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues el frío es algo que hay que hacerse a la idea y ya. Y lo que les decía, viene la primavera que es preciosa, viene el verano maravilloso, el otoño que es una divinidad también y ya pues sencillamente así va pasando el tiempo y las estaciones así mismo van trayendo cada una su magia. Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a responder un poco de preguntas. Acá hay varias preguntas. Entonces preguntan
Mi esposa tiene 37, es profesora universitaria en Bogotá y tiene IELTS en 8.5. Tiene un IELTS bueno. Bastante bueno. Yo soy ingeniero civil de 42 años, IELTS de 7. ¿Cuál es la provincia creen que conviene si ella va por maestría? Es una opción, ¿no? O sea, yo les recomendaría que empiecen a averiguar según sus perfiles profesionales en qué ciudades les convendría más a ustedes a poder tener experiencia canadiense, o sea, adaptarse a un trabajo que los dos perfiles en una ciudad grande, Vancouver, Montreal o Toronto son las ciudades más grandes. Enfóquense en esas ciudades grandes al comienzo, pienso yo, para un inmigrante. Y de ahí, según su perfil, ¿no? De ahí, según su perfil, ¿cuál sería? Bueno, digo esas tres grandes, pero puede que su perfil Eso. sea para Calgary, ¿no? No sabemos. No, o sea, yo iba a decir que no necesariamente tienes que enfocarte en esas ciudades tan grandes, porque pues hay ciudades como pueden ser Kitchener, como pueden ser otras zonas pues bueno, yo solo hablo de Kitchener porque es lo único que conozco, me acuerdo de Ontario, pero son ciudades de 700,000 habitantes, que son ciudades bastante movidas, entonces no necesariamente tienen que llegar a las ciudades más grandes, porque tengan en cuenta que las ciudades más grandes van a ser también muy costosas, ¿sí? Entonces está también. Mississauga, por ejemplo, al lado, que queda pegada a Toronto. Entonces, en Mississauga también pueden haber muchísimas opciones. Entonces, no se centren únicamente en esas ciudades muy grandes. Recomendación, revisen si para poder ejercer como tal su profesión requieren licenciarse en Canadá. Esa es otra cosa, porque ese es otro proceso que lleva tiempo, ¿sí? Si tú eres, por ejemplo, en mi caso, que medicina veterinaria, pues los médicos veterinarios aquí en Canadá tenemos que hacer todo el proceso para podernos certificar y para podernos licenciar. Eso nos toma más o menos unos 3 o 4 años. Entonces, eso es algo que ustedes deben revisar. Si tú vienes a hacer una maestría, pues es mucho más fácil el aspecto de que, pues, vas a poder de pronto encaminarte en en la universidad en donde estás tomando la maestría, de pronto te ofrecen un doctorado, o sea, hay muchas cosas que ya en una universidad pues se puede aplicar, no necesariamente pueda que trabaje como asistente de profesor, ¿sí? No necesariamente sea la profesora, pero trabaje como asistente de profesor y eso también es un trabajo calificado, ¿sí? Entonces, lo básico es sencillamente como comenzar a mirar de verdad cuál es el perfil que más tiene acogida y una apertura laboral. Sí, listo. Mira a ver si hay preguntas ahí por Instagram. Aquí también hay varias preguntas. A ver. Mira, ¿cómo podemos conocer más a fondo los diferentes procesos migratorios? Como les había dicho antes, pues sencillamente la única opción es entrar a la página web de cada una de las provincias y comenzar a mirar todos, porque cada provincia tiene su propia página. No sé si a través de la página de Canadá, que es www.canada.ca, creo que pueda que haya un link para cada una de la página de las provincias. Si no está así, les toca entrar a cada provincia.